como lo habíamos anticipado, vamos a estar hablando de la actualidad y para eso está con nosotros el señor Nicolás Castillo. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Buen viernes. Buen viernes, qué momento, ¿no? Para la disparada. Estoy escuchando que salió mamá y la abuela. Me tomé ese atrevimiento, vos, sí, para cerrar el programa. Qué cosa monona. Sí. A mamá y a la abuela. A mamá y a la abuela. Les mandamos un beso porque también como escuchan. Juan se hacía un programa de radio con la mamá. ¿En serio? Sí. Bueno, no sé si mi mamá se va a animar. Te falta lo paranoico ahora. Claro. Claro. Pero bueno, sí, ellas igualmente siempre ahí apoyando también el circo político. Muy bien. El fin de semana yo en mi regalo dije que va a ser el postre. Me voy a encargar del postre. Así que ¿Lo va a hacer o lo va a comprar? Muy bien. No, lo voy a hacer. Para que valga el doble. Así que nada, ese va a ser mi regalo del domingo. ¿Es sorpresa o podemos saber cuál es el producto elaborado? Mi mamá lo sabe. No, voy a hacer el único postre que sé hacer, que es la chocotorta. El único. Ah, mirá. Este me está jodiendo. Algo es algo. Pero eso los chicos en la escuela lo hacen, Nico. Hago milanesas. Digamos que no tengo un Masterchef adentro mío, no estaría para esa edición, así que hago lo que puedo. Para la galletita, claro. Pero la voy a hacer un día antes. Es una locura, se come toda, se come hasta el final. Pero chocotorta. ¿Moja la galletita en algo? Sí, por supuesto. ¿En qué la moja? Sí. ¿Cómo era? En Oporto, en vino Oporto. Ah, ok. Se remoja bastante. Borracha. Sí. Y la hago un día antes porque cuando eso. Claro, después al día siguiente, espectacular. Dale un touch de freezer y no sabes lo que es eso, abuela. Sí, es un cometa Halley. Voy a hacer eso. Después el lunes les cuento. A ver qué tal, cómo salió. Bueno, chocotorta podés traer un pedacito, ¿no? También. Es complejo, vas a tener que sacar antes porque no creo que quede nunca la chocotorta. Va a volar. Si queda un toque de freezer y después la comés ahí. Es buena esa. Voy a usarla ese tip. Bueno, hoy tenemos un código, un circo político bastante particular. Hoy quise que la columna en sí la armemos entre todos por una cuestión que me está preocupando bastante. Obviamente tiene que ver con la actualidad. Yo traje diferentes hechos para mencionar, pero tiene que ver con tiempos violentos. Estamos viviendo semanas, días bastante particulares con un gobierno nacional con muchos frentes abiertos. Vamos a hacer foco puntualmente en el conflicto con los estudiantes. Nosotros ya veníamos cubriendo hace varias semanas. Una semana con casi 100 facultades tomadas en el país. Quizás no todas con, sin clases, muchas universidades están con clases activas, pero ya se vienen dando diferentes episodios de mucha violencia, tanto de un lado como del otro, ¿no? Ahí es donde también nace la discusión de quién empieza, quién termina. Bueno, tiempos muy violentos que estamos viviendo en la Argentina y quería aprovechar este espacio también como para llamar un poco a la reflexión, ¿no? De lo que estamos viviendo en este país. Uno de los primeros hechos que voy a destacar tiene que ver con los famosos youtubers libertarios. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Qué está pasando? Tenemos, por ejemplo, a Mariano Pérez y Fran Fijap, que fue noticia hace un par de semanas. Fran Fijap es el chico al que golpearon en el medio de la marcha, ¿no? Exacto, sí. Ya cuando se hizo la marcha al Congreso, el día que justamente el gobierno finalmente ratificó, mejor dicho, el veto contra la ley de financiamiento universitario, este youtuber libertario fue a cubrir la marcha, como también lo hace Mariano Pérez. Muchos dicen van a buscar pelea. La realidad es que las imágenes que se vieron fueron muy fuertes. Había como 20 personas que encerraron a Fran Fijap, lo golpearon y este muchacho fue escoltado por la policía. Después obviamente vino toda la respuesta del gobierno, que se sacó fotos con él, fotos con el chico de Pedido Ya, si no me equivoco, que lo salvó. Fue a saludar también al local de empanadas donde el chico se refugió. Con lo cual también el gobierno reforzando, ¿no? El discurso de la izquierda violenta, agresiva. No fue el único hecho. Por ejemplo, Mariano Pérez también pasó lo mismo con la marcha de los jubilados y también con hubo algunos episodios, no llegaron a las manos, en la segunda marcha federal estudiantil. Pero también con el tema universidades, el 4 de octubre, el diputado Santiago Santurio, diputado nacional de La Libertad Avanza, vivió un momento bastante complicado en La Plata, en la Universidad de La Plata.
Él fue a dar una charla junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el legislador bonaerense Agustín Romo. ¿Qué fue lo que sucedió en la Universidad Nacional de La Plata? No los dejaron entrar. Y denunció el diputado que lo agredieron arrojándole una piedra a la cabeza. Epa. Él mostró después las imágenes. Con lo cual, abro también el debate, ¿no? Digo, en definitiva, es como que hay determinados sectores que están avalando o dando argumentos para que el gobierno diga, ¿no? Que obviamente la oposición es violenta. Obviamente no hace falta decir los dichos propios del presidente Javier Milei. Y también está la discusión, ¿no? De dónde arranca, quién empieza la violencia, quién va a provocar, que esa es la gran palabra que surge a través de todas estas situaciones. Puntualmente con lo de Fran Fijap, el otro día sucedió en Código. Nosotros entrevistamos a Vanina Biasi, diputada nacional de la izquierda. Y ella en sí no repudió el hecho de lo que había sucedido con Fran Fijap, porque decía que ellos estaban acompañados, digamos, por todo un sistema, ¿no? Los famosos trolls libertarios, el apoyo del gobierno y demás, que en ese caso la violencia no era equitativa. Me parece que es un momento de la sociedad donde vos, político, lo único que tenés que hacer es repudiar y no aclarar nada. Porque si no, la pelota empieza como a empezar a crecer. Hay otros hechos, por ejemplo, esta semana, si vamos para el otro lado, en la Universidad Nacional de Quilmes hubo una asamblea de las tantas que está habiendo ahora estos días en las universidades, en las diferentes universidades nacionales, en la sede de Bernal. Hubo un momento en el que se presentaron aparentemente estudiantes libertarios, ya después vamos a decir bien por qué, aparentemente, pero abrieron y tiraron gas pimienta en un lugar cerrado. Lo que denuncian es que fueron justamente estos estudiantes libertarios los que atacaron a los estudiantes que estaban en la toma. Obviamente, después del otro lado, del lado de los libertarios, publicaron un video donde golpeaban a estos estudiantes libertarios y obviamente los insultaban en redes sociales. Ahí lo que se dice puntualmente de lo que sucedió en la Universidad de Quilmes tiene que ver con que aparentemente estos estudiantes responden a la concejala de la Libertad Avanza en Quilmes, Estefanía Albacetti, porque luego también se investigó, una investigación del diario AR, determinó que el estudiante que arrojó, el aparente estudiante que arrojó el gas pimienta en este lugar cerrado, se llamaba Tomás Fernando Nierenberg, de 29 años, no es estudiante de la universidad. Es otro tema también para desarrollar hoy. Está ocurriendo mucho en las universidades nacionales que en las asambleas y en las tomas están asistiendo gente que no son estudiantes, con lo cual, tanto de un lado como del otro, del lado del gobierno o del lado del peronismo, como podemos ahora ampliar en minutos nada más, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Universidad Nacional de la Matanza, están tratando de aprovechar este conflicto para, bueno, empezar a aprovecharlo a su favor, ¿no? Entonces, bueno, justamente ocurrió que esta concejala, Albacetti, luego publicó, bien como dije recién, el video en el que se vio a los estudiantes golpear a este chico de apodo Varela, y escribió: estos son los zurdos de M, estos son y hablan de amor, hijos de Remil, esto pasa en la Universidad Nacional de Quilmes. Ese es el nivel del discurso político que tenemos. De hecho, esta semana en comisión por el presupuesto 2025, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, vimos también un enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Leopoldo Moró, y luego también entre Cecilia Moró y Damián Arabia, diputado del PRO. Con lo cual, bueno, sobran los ejemplos. No sé qué piensan ustedes de esta situación bastante particular. Siempre la sociedad argentina fue violenta, pero me parece que estamos como, no sé si llegando a un límite o estamos en un momento en el que de ambos lados se ven unas respuestas como muy contundentes. Y ya no solo desde la agresión verbal, sino, como bien mencioné, agresiones directamente físicas también. ¿Qué opinas, por ejemplo, vos, Hernán, de esta situación? A ver, me resulta complicado porque no veo más que tal vez algún pico un poco más violento que en otro momento, y uno está medio desorientado y de repente dice, es el momento más violento de la Argentina. Me parece que no se puede señalar eso porque la Argentina viene de una vida violenta, y si algo demuestra prácticamente que el proceso violento de los 70 derivó en una dictadura genocida, prácticamente podríamos decir que la vuelta a la democracia tiene infinidad de hechos violentos
que en gran medida para mí están enraizados en un peronismo que cuando no tiene el poder lucha a través de la violencia. Más allá del conflicto que estás planteando sobre la universidad y lo que pasa internamente, en la mayoría de las descripciones que das es libertarios y un sector del peronismo, libertarios con los chicos que están en tal lado, kirchnerismo y demás. Ayer, en un acto de la lealtad, dos facciones del sindicalismo argentino se mataban para ver quién estaba más cerca del escenario. Sí. Esa es la columna vertebral de la violencia en el país. Un sindicalismo que en gran medida lleva al frente de sus sindicatos 40 años, lo que convierte a esos sindicalistas en parte de una mafia. ¿Sí? La mafia tiene dos vertientes: o hereda a sus hijos la conducción de esa mafia, o a través de la violencia dirime sus diferencias hasta quedarse con eso. Claro. Eso le pasa a la Argentina históricamente, pero yo siento, digamos, el quiebre en la vuelta de la democracia en 1983. En realidad en 1984 empezamos a caminar la democracia. El 83, diciembre, fue el momento del voto. Claro. El 84 fue el momento en el que la Argentina empieza a caminar en democracia. La patota sindical está en el ADN de la construcción y es la columna vertebral del peronismo. Esto es innegable. La patota sindical es Pedraza, la patota sindical son los guincheros tirándole un tiro al secretario general el mismo día en que iban a elecciones. La patota sindical es Madonna Quirós disparando cuando se trasladaban los restos del general Perón. La patota sindical es la de ayer en el acto, y en cada acto para ver quién es el que acerca más la bandera al líder para que después se regodee con el que va a dar el discurso diciendo mis muchachos son los que están primeros. La patota sindical está en el ADN del peronismo. Obviamente hay un desprendimiento de ese peronismo, los mostraron los votos en la elección que lo erige como presidente a Milei. Hay un desprendimiento de esos votos del kirchnerismo que fueron a Milei. Sí. Hay un ADN que se parece, hay sectores del peronismo que rápidamente se alinearon detrás de Milei, hay algunos que están en actividad y que son funcionarios y demás, y después ese grupete de libertarios que aparece y se muestra como la renovación en varias ocasiones en los micrófonos de los streamings y demás, lo único que hacen es señalar lo que se hizo bien de la batalla cultural del kirchnerismo, apostando a acá hay que negar todo, acá hay que golpear la mesa. Bueno, creo que hay un tema musical que es característica de uno de los programas, en donde la referencia es me chupa la pija, o sea, ese es como el eslogan, o sea, los cuca, me chupa la pija. Entonces, y lo cantan también en las marchas. Es como acción-reacción, o sea, vos viviste durante mucho tiempo esto y reaccionás de esta manera. Claro. Es tristísimo, pero en definitiva es el marco que tenemos. Me parece que a la extrema violencia de la que venimos todavía no se ha llegado. Lo que sí es verdad, y ahí es un poco, exceptuando ese contrapunto entre Patricia Bullrich y Moró, que estamos hablando de dos jóvenes de los 70, es decir, dos jóvenes que vivieron esa época, ¿sí? Y que atravesaron prácticamente los 40 años como dirigentes políticos de primera línea, rebajarse a una discusión en la que ha entrado la política desde hace mucho tiempo, en donde cualquier 4 de copas se transforma en dirigente político. Cualquier streaming con arrastre, cualquiera con un fanpage alto, entra en una lista y se transforma en dirigente. No saben ni por qué ni para qué, pero aparecen. Son figuretis de la política. Hace un tiempo en una entrevista de Carrió, digamos, dentro de su histrionismo y demás, hacía mención a esto, que cuando ella ingresó a la política, veía que los políticos andaban con gatos. Sí, lo escuchamos acá. Y Carrió que dijo, ahora los gatos están en el recinto. Es decir, se ha rebajado tanto el discurso político. Hay un quiebre que para mí no es invisible, sino que muchos no se atreven ni siquiera a decirlo. No hay diálogo político, porque quienes vienen en la conducción del país en los últimos 20 años rompieron el diálogo político. Porque el diálogo político es, vos vas a una mesa de acuerdo, como la que debería haber hoy entre el Ministerio de Educación y la universidad,
Y no podés consensuar todo. Consensuás puntos básicos para empezar a caminar. Che, mirá, bueno, pero yo quiero que esto y esto y esto se resuelva. Y yo quiero que esto y esto se resuelva. Bueno, ¿qué podemos resolver? Estos 2 puntos, claro, lo resolvemos y volvemos. Sí. Eso tiene que estar pasando en segundas líneas, porque si no, esto es una explosión que no tiene sentido ni razón de ser. Pero hay un aprovechamiento de esas 2 facciones para mostrar, o con las tomas, o con los petardos, o con esto, con el otro, que tienen más aguante para ir a esa mesa de diálogo. Claro. Ese diálogo está roto durante mucho tiempo porque el kirchnerismo hizo gala de acordar algo en el recinto y romperlo con los votos o con la fuerza de la gente en la calle. Entonces llega un momento que durante tantos años tenés a una dirigencia en hipotética minoría que una vez que dice, bueno, por lo menos resolvimos estos 2 puntos y después ven que en los hechos te los dan vuelta, vos decís, yo no puedo arreglar nada con vos. ¿Qué sentido tuvieron tantas horas en las que yo estuve discutiendo? Claro, pero bueno, la gente se moviliza en la calle y me pide y yo... ¿Qué gente se moviliza en la calle? ¿La que movilizás vos? ¿La que mandás con los micros de esto? ¿La que movilizás con el sindicato de tal? ¿Dónde están las movilizaciones sindicales de hoy? Están todas calladas porque efectivamente el gobierno acordó con el sindicato y dijo, saquemos algo que para mí es crucial en estos 40 años, que es la ley Mucci, que se volteó por un voto de diferencia en 1984 y que habilitó a esta eternización al frente de los sindicatos. Esta eternización transforma a esos sindicalistas. Estamos hablando de 47 años al frente de un sindicato. Sí, hubo novedades esta semana. Pero cuando hacemos esa referencia a los sindicalistas, hacemos la referencia a Gilles Infran al frente de un gobierno. Es imposible que no se genere violencia cuando alguien perdura, cuando alguien se eterniza en el poder y aparte de decir, hace así, tic, y cambia esto, cambia lo otro. Claro. La construcción política del sindicalismo y por ende de la columna vertebral del peronismo, adentro de los ministerios, la justicia, el empresariado, no tiene gollete. Y el punto es sentir todo el tiempo que si cambian las reglas de juego, siempre ellos quedan bien parados. Esa violencia, estoy viendo así por encima, ¿no? Que genera la AFA haciendo lo que hicieron ayer. Una cosa irracional completamente. O sea, todos los capitostes atrás de este señor que de alguna manera fue transformado en dirigente del fútbol o dirigente político de la mano de Moyano. Y que automáticamente hoy se eterniza en el poder de la AFA porque tuvo algunos éxitos deportivos y porque nadie quiere cambiar los éxitos deportivos con alguien que supuestamente hizo las cosas bien. ¿Qué se hace bien en el fútbol argentino? Es un desastre el fútbol argentino. Y ayer la política también metida, ¿no? En la AFA. La política está metida en todos lados. Durante mucho tiempo, partidaria. Claro, pero siempre estuvo. Durante mucho tiempo, cuando no se podía discutir políticamente, se discutía en los clubes. Entonces aparecieron las facciones adentro de los clubes. Pero quiero decir, eliminar los descensos, acomodar todo, es una cosa, digamos, eso es un nivel de violencia que seguramente no se traduce a golpe de vista como algo violento, pero vos decís, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Viene el presidente y para lograr la unanimidad de su apoyo dice eliminemos los descensos y están todos contentos y además metamos más equipos en la primera división. Ese nivel de incoherencias, esas normas rotas todo el tiempo son las que generan violencia. Claro, generan la reacción. Después puede haber un pibe provocador en un lugar en donde no debía estar, puede haber un montón de inconscientes persiguiendo a un pibe que no tiene nada que ver con los problemas que efectivamente sí están en los hombros de la población, de los viejos que no cobran, de los salarios que no le alcanza a nadie, de los problemas de salud. Nadie está hablando de lo que es el sistema de salud. Es un desastre completo. Sí. ¿Sí? Nadie está hablando de la justicia, o sea, se silenció todo. Bueno, se silenció todo por algunas razones. Pero no quiero poner el foco en la universidad. Para mí es, digamos, sí, es el tema que trae a colación esta discusión. Y lo voy a decir claramente. El problema de la universidad es que hoy le toca a la universidad, porque durante mucho tiempo no escucharon los golpes en la puerta de la escuela secundaria y de la escuela primaria. Cuando desesperados decían, esto se cae, esto es un desastre. Los pibes no están estudiando, no aprenden a leer y escribir, los hacen pasar de grado para sacárselos de encima, y lo que vos tenés son 20, 25 años de este proceso que lleva a que hoy los primeros alumnos que ingresan a la universidad casi no entienden textos, no saben leer. La universidad viene bajando los niveles de ese ingreso para no perder plantilla en las aulas, porque eso implica
dar de baja docentes, porque si no completas las aulas no podés tener docentes. Entonces todo este sistema de erosión puede tener como exponente de la violencia, lo que sea, pero la clave está en esto, que nosotros no queremos aceptar durante mucho tiempo un montón de señales que se dieron que las pasamos por alto. Entonces pasamos por alto la erosión de la educación hasta que llega a las puertas de la universidad y hoy todos se rasgan las vestiduras. Pero pregúntense cuántos entran el primer día para las cursadas de primer año de las distintas carreras de la universidad y cuántos llegan al semestre. Y no porque la una, el puesto del otro, porque están atorados, porque no tienen el nivel suficiente, porque no se los dio el secundario. La preparación. ¿Sí? Porque no se los dio la primaria. Y así sucesivamente. Sí. Ese es un proceso que hoy rompen los claustros de la universidad, pero que viene de una erosión de mucho tiempo. Pero el tema violencia, bueno, el tema violencia sigue estando en los estadios del fútbol argentino. Sí. Explique a alguien por qué ya nadie se pregunta por qué no puede haber 2 hinchadas mirando el partido. Porque es un negocio. Ya quedó instalado. Porque es un absoluto negocio para cada club. Para manejar con las tranzas de la barra los lugares para los choripanes, para esto, para el otro. O sea, esta vergüenza obviamente que termina haciendo que cualquier chispazo parezca violento. Pero esto es insistente, es constante, lleva muchos años. Entonces, hoy algunos dicen, no, pero mirá qué violento el de enfrente, pero vos no viste. Aquellos que te acompañan, ¿qué hicieron los últimos 20, 30 años? Uy, no, qué desastre el nivel de esto. Pero vos no viste el desastre de estos últimos 20, 30 años. Es donde yo pienso que los extremos en algún punto se tocan, ¿no? Perdón, volví a código de barras y me quedé adherido. Es que está perfecto porque era la idea de la columna, en el sentido de que los opuestos en cierto punto se tocan, porque hoy es muy... llama mucho la atención al kirchnerismo hablar de violencia cuando hace 10, 15 años me parece que eran ellos los violentos. ¿Qué es lo que vos estás diciendo bien, Hernán? Hasta se prendieron fuego los oyentes en el 4094 7100 con respecto a esto, pero sí, realmente... Es que creo que es un tema que nos atraviesa. Con razón cambiaron el nombre. Ah, ok, no. Lo paradójico de este gobierno repudia la vieja política y termina utilizando los mismos métodos. Lamentablemente es más de lo mismo. Los cargos son eternos o en todo caso se heredan, tanto en los gremios como en la política. De última, la política pasa conceptualmente por una elección. Por algo aparece este segmento libertario hoy. Claro. Pero los sindicatos no, las elecciones quedan eso queda. Quedan cerradas, están cerradas las elecciones, no existen. Son falsamente armadas. Exacto. Y si alguien quiere de la izquierda más revolucionaria hacer carrera o despegarse dentro de una lista en el sindicalismo, termina en un zanjón. No jodamos. Mariano Ferreira, no es parte de eso, ¿sí? Entonces parece que nos olvidamos. A ver qué dicen acá. Vivimos tiempos donde la violencia azota a la sociedad, la grieta política marca un antes y un después, más las redes. Cuando crecí estaban los peronistas y los radicales con la vuelta de la democracia, y recuerdo una quema del ataúd de Edminio Iglesias. Había grietas y guerras internas, pero hoy hay una sociedad con mayor violencia. Bueno, probablemente hayan llegado como a cierto límite, pero para mí es inconcebible que hoy veamos más violencia que cuando directamente se disparaban en la calle. No, claro. Eso es lo que digo. Está bien la distinción que trazás antes y después de la dictadura. Conscientemente estoy, definitivamente que hay una violencia en el mensaje cotidiano, que las redes son violentas y todo esto. Pero es difícil armar una balanza de cuánto más violento. Por eso lo que digo es, no perdamos de vista de dónde venimos. Probablemente volvamos a repetir errores si no ponemos un freno antes, en eso sí coincido. Pero venimos de una etapa recontra violenta de la Argentina, en la cual Patricia Bullrich y Moró, como referentes de esa peleita que es nada al lado de donde vienen ellos, digo, el proceso puede volver a repetirse, porque la sociedad no entiende que en realidad se está metiendo demasiada presión en la cabeza de quienes, a ver, en el pasado parecen haber perdido la memoria. Claro. Y entonces volvemos a repetir las cosas. Pero hay ahí un poder, el poder que tienen los sindicatos es infinito, es prolongado en el tiempo, ¿sí? Tienen raíces por todos lados y tienen acuerdos de los más espurios. No importa si un día están cercanos a un partido, a otro, a un dirigente al otro. Estoy hablando de un proceso mafioso, y digo esto desde el concepto de que perduran al frente de esos sindicatos a través de la herencia de padres a hijos, ¿sí? Y de la violencia. No hay otra situación. Internamente
no hay manera de disputarle poder a quien está al frente de esos 40 años. ¿De qué estamos hablando? O sea, sí. Esa es la referencia que creo que lleva a estos puntos de violencia. Seguramente alguien que vive la presión de todo ese tiempo, un día hace algo alocado y termina contra las cuerdas adelante de las cámaras. Lo entiendo, me duele, me jode, todo eso, pero digo, necesitamos posicionarnos. Sí, viene de un proceso previo. Exactamente, atrás y decir, para. Nos están haciendo repetir la misma política, chicos, frenemos. Claro. ¿Cuál es el límite, no? Cada uno de nosotros tiene. Por eso para mí está tan degradado el nivel de la dirigencia política que los que terminan estando al frente no tienen la capacidad para frenar esto. No tienen la capacidad para frenar esto. Este grupete nuevo que aparece, lo alimentan también. Este grupete nuevo que aparece no tiene, conceptualmente, no tiene nada más que aprovechar el momento para quedar con posibilidades de que lo llamen para otra nueva lista. Sí, es parte de su capital político, ¿no? También creo que es una forma de hacer política de determinados sectores utilizando la violencia. Al día siguiente del enfrentamiento entre Bullrich y Moró, él dijo que la iba a denunciar penalmente y ella subió un video a sus redes, siendo ministra de Seguridad, diciendo que la denuncia se la iba a tener que meter en la basura. Sí, acá dice, parece que la única respuesta a la violencia es más violencia y para colmo manejada desde arriba. Eso sí es real, o sea, las salidas de Milei son absolutamente descabelladas, claro. No tienen ningún sentido, no. Pero bueno, sí tienen únicamente el sentido de romper lo que había para tratar de llevar agua para su molino. Qué buen circo político, qué buena música, ¿qué es esta vida? Gracias. Che, a ver si la invoca a alguien hoy. Bueno, son cosas que pasan, pero nada. Sí. Vuelvo a un viejo estadio de mi actividad. Te hice sentir por unos minutos en código de barras. No, bueno, pero lo planteo simplemente como para que frenemos y pensemos un poco. ¿No? Simplemente eso. Me parece que ayer lo charlábamos con los chicos que vinieron para la nota, previo a entrar a hablar de la obra de teatro que estaban haciendo, y obviamente venían de una toma y me cuentan lo que viven y lo que sea, y yo lo que planteo es, bueno, perfecto. ¿Y qué pasó antes? ¿Qué vieron antes? Hoy creo que aparecen algunos videos de creo que docentes universitarios señalando, bueno, la erosión de nuestro salario viene de muchos años. Sí, obvio. Y nadie decía nada. ¿Dónde están los que condujeron los ministerios de educación de los últimos tiempos en la Argentina? Uno en la provincia de Buenos Aires sigue como el capitoste del Ministerio de Educación, que es Alberto Sileoni. ¿Dónde está Filmus? Que de alguna manera es una pluma constructora de la educación argentina de los últimos 30 años. Desde su actividad con Susana de Cive en la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con Grosso a la cabeza. De ahí, escalando al ministerio y ubicando lugares de privilegio. ¿Quién se hace cargo de las idas y vueltas sobre la calidad educativa? Nadie. Y probablemente mañana sean ellos los que impulsan o señalan a sus sucesores. Nicolás, ¿cómo se llamaba el ministro de Alberto? Sí. No me acuerdo el apellido ahora. También desapareció. Que fue ministro, que antes estuvo a cargo de la Universidad Metropolitana de Víctor Santamaría, que antes era parte de la patota de Víctor Santamaría en el Hospital Francés. O sea, ¿de qué estamos hablando, muchacho? Sí, totalmente. Quizás lo que sucedió ahora con las tomas fue, digamos, explotar en este sentido grande o diferentes, numerosos... Nicolás Trota, perdón. Trota, ahí está. El tema de las tomas y el conflicto universitario desató como diferentes episodios en línea, obviamente, con la violencia. Antes de cerrar, quiero destacar algunos dichos también propios del gobierno con este tema. Por ejemplo, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, vinculó las tomas con el inicio de las guerrillas en los 70, diciendo que los líderes universitarios después se convirtieron en guerrilleros. Un viejo tudo. O sea, realmente... eso es llevar a la sociedad hacia un nuevo embudo. Exacto. Esos señalamientos, esas comparaciones son de las que digo que debemos corrernos. Exacto. Y en todo caso señalar abiertamente y decir, Guillermo Franco, ¿dónde está parado?
Bueno, Patricia Bullrich también diciendo que en las marchas los estudiantes iban a llevar molotovs porque la idea era replicar el modelo chileno, y lo peor de todo lo dijo Nicolás Márquez, que es biógrafo de Javier Milei y uno de los ideólogos de La Libertad Avanza. ¿Qué fue lo que publicó en su cuenta de X? Dijo, ¿vieron que al final la noche de los bastones largos no fue un error? Y creo que de esa forma habla un poco del momento particular que estaba viviendo la sociedad argentina. Esos son esos dirigentes de cartón que después, cuando los enfrentan a un micrófono preguntándole, ¿y fuiste a ver a Astiz? Dicen, yo no había nacido, no conozco de la historia. Claro. Esos dirigentes de cartón son los que llegaron a un lugar de privilegio. Lo que la sociedad debiera es tomar precaución de acercarse a esa gente. Y digo esto porque probablemente alguna de las acciones de gobierno, alguien pueda decir, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto otro. Claro. El tema es, no se peguen a la dirigencia, una dirigente completamente quemada. ¿Sí? Completamente quemada. Si la sociedad más o menos se rescata después de 40 años de democracia y tiene la capacidad de recordar mínimamente lo que atravesó, todos hemos vivido todo este tiempo, tenemos más o menos memoria, podríamos ir a los diarios, a los libros y repasar algunos contactos de lo que estoy diciendo. Y cuando terminamos de leer eso y de volver a tomar conciencia de esa historia reciente, decimos, bueno, me corro un poquitito para verlo en perspectiva, creo que ganamos bastante. Creo que es el proceso madurativo. Es lo que debería suceder. Es el proceso madurativo que tiene 40 años de democracia. Ahora, si todos van a meterle más presión al quilombo, y bueno, probablemente volvamos a repetir algunas desgracias. Sí, bueno. Exacto. Así está la situación. Como última novedad de la semana, también de lo del tema de las universidades, finalmente el gobierno va a auditar las universidades, que era también uno de los argumentos, ¿no?, del oficialismo por el tema del financiamiento universitario. Lo que hicieron fue, bueno, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, firmó una resolución donde ahora la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, va a ser la responsable o una de las responsables en auditar a las universidades, una herramienta que el gobierno tenía desde el día 1. Porque en realidad ya había una resolución en el año 2022, la SIGEN anteriormente hacía auditorías en las universidades, en el 2022... Había frenado el chino Zanini, me parece. Zanini, exacto, firmó una resolución diciendo que solamente la AGN, la Auditoría General de la Nación, podía hacerse cargo de las auditorías, y desde entonces no se auditaban. Y el gobierno ahora esta semana finalmente decidió sacar adelante esa resolución. Algunos se olvidan, pero a través de las universidades derivaron plata para... Voy a poner un ejemplo, pero como que está muy reciente, las novelas de Andrea del Boca, pero como eso, infinidades de cosas. Sí. Proyectos de programas televisivos, construcciones de radio, medios de comunicación afines al kirchnerismo que se derivaban a través de las universidades para que llegue la plata. Entonces digo, tomemos en cuenta que las cosas pasan por algo, y pasan porque en su momento todos hacían la vista gorda, porque les quedaba cómodo. Y ahora llegamos de manera brutal, incoherente por parte del gobierno a poner esto sobre la mesa, pero claro, no, que en realidad son dos discusiones en paralelo, ¿no? Claro, una cosa es el tema de las auditorías y la malversación de fondos en las universidades, y otro es el financiamiento universitario. Hay que ver también qué novedades habrá al respecto con la discusión del presupuesto 2025. Aparentemente el PRO habría negociado aumentar las partidas en educación superior para obviamente apoyar el veto contra la ley. Me hiciste hablar mucho, no quería hablar. Era la idea. Yo dije... Qué maldito, qué perverso. En el comienzo, la columna de hoy la íbamos a hacer entre todos, inclusive con los oyentes que participaron. Buen fin de semana, saludos a mamá, a la abuela. Gracias. Y que salga linda la torta, Sí. Después el lunes... Si sobra, trae. Bueno, feliz día también a todas las madres. Guarda el dulce de leche. Te veo muy goloso vos. Puede ser. Guarda el dulce de leche. Buen fin de...